3 minutos faltan para las 3 de la tarde y bueno, ahora sí vamos a nuestro panel. Estábamos hablando en el primer bloque con la viróloga de la Facultad de Ciencias justamente sobre la variante Delta. ¿Cómo se para el Uruguay entonces en función de lo que hablábamos en el primer bloque? Empecemos por Selva. Bueno, comentábamos entre nosotros en la tanda de que muy clara la explicación de la viróloga y hace falta esa claridad para que la gente interprete. Primero que efectivamente los virus van a seguir mutando, van a seguir apareciendo variantes. Lamentablemente es así. Esto no es, como ella dice, no es sorprendente. Y el problema es que hay momentos en que, bueno, en que hay que convivir con el virus, pero también saber qué precauciones se toman para que afecte en menor medida a la población. Y esa pregunta que tú le hiciste de qué se hacía, si había que evitar que la variante Delta ingrese o había que, saber que iba a ingresar y entonces tomar las precauciones, yo diría que las dos cosas hay que hacer. Como ella dijo, retrasar, o sea, evitar en lo posible es retrasar de que ingrese, y una vez que ingrese, yo creo que lo básico es, ahí sí seguir el hilo epidemiológico, porque el seguimiento del hilo lo que permite es cercar de alguna manera lo que podría ser el núcleo de personas que pueden estar contaminadas con la variante. Y esto hace como volver al principio, cuando se hacía el seguimiento epidemiológico, nosotros tuvimos un gran resultado en el año 2020. ¿Por qué razón? Porque, bueno, se detectaba cuáles eran los contactos, y entonces se iban haciendo las cuarentenas y marcando, y eso frenaba el avance del virus. Entonces, a mí me parece, y agrego un comentario de Gonzalo Moratorio, creo que lo leí hoy, sobre la insistencia en que las personas que van a viajar y que van a ingresar al país, además de traer el PCR, que tienen que traerlo obligatoriamente, y hacerse el PCR aquí, él dice, háganselo lo más cerca posible de las 72 horas antes de viajar, y luego mantener la espera del PCR en cuarentenados, o sea, encerrados, porque de pronto no tienen síntomas y sin embargo son portadores. Porque la vacuna le puede hacer más leve los síntomas, exactamente, por ejemplo. Claro, la vacuna puede disimular que la persona está realmente contaminada. Yo creo que ese llamado de atención para mí es fundamental. Ramón. No, estoy de acuerdo. Agregar nomás, a título de complemento de información de lo que acaba de decir Selva, es que no solamente Gonzalo Moratorio lo dijo, sino que hoy en conferencia de prensa de mañana el ministro Salinas remarcó eso. No solo remarcó el tema de las horas previas para el PCR, previas al viaje, sino que sea el menor tiempo posible el segundo PCR en suelo uruguayo, y le pidió a la gente, a título sí voluntario, no obligatorio, pero a título voluntario, que en esas 72 horas, lo que fuere, mucho cuidado y tratar de justamente mantenerse en cuarentenado en la medida de lo posible. La otra cosa que anunció el ministro Salinas es que iba a hacer un especial seguimiento de todos esos casos. El sistema lo van a preparar o lo están preparando. Que fue una duda que teníamos, no recuerdo si no lo habíamos hablado ese tema, ¿no? ¿Cómo se controlaba ese tema? ¿Te acordás que lo habíamos hablado? Fue una duda que planteó Selva, además, y me parece bueno. Esas son las cosas positivas que tienen estos nuestros programas y los distintos programas de debate, porque nosotros no somos especialistas en el tema, o por lo menos yo no lo soy, pero está bueno poner en discusión estas cosas porque además vemos que de alguna manera afianzan la obligación de todo el sistema a tomar medidas, a estar alertas, a anunciarle a la gente las cosas que tienen que hacer. No vamos a poder evitar que la gente viaje, pero seguramente va a viajar mucha menos gente de la que hubiera viajado en épocas normales, y podemos de alguna manera contingenciar esa gente y mantenerla controlada al regreso. Hay dos escenarios posibles en este periodo que se viene. Yo tengo, respecto de todo lo que dijo la viróloga recién en el programa, total acuerdo, salvo en un matiz respecto de que de alguna manera ella subestimó en las palabras, capaz que no fue la intención, el logro del país en bajar la cantidad de infectados. O sea, creo que hay muchísimos menos personas en el CTI, muchísimas menos infecciones. Lo que está pasando inclusive y está enlenteciendo el proceso de recuperación en el CTI es que es gente en promedio más joven que la que había en abril y en marzo. Eso es de las cosas que ha pasado, porque lógicamente el efecto de las vacunas primero en las edades más avanzadas empezó a dar
buenos frutos, pero obviamente que la gente que se va infectando, el promedio de esos infectados, el promedio de edad, ha ido bajando. Y eso hace que esas personas resisten bastante más para bien y para mal dentro de los CTI, y por eso todavía tenemos un número más importante del que debiera haber. Pero el logro que ha tenido el país es muy positivo. Pero ese es el único matiz que tengo respecto de lo que dijo la viróloga. Creo que el resto va en la dirección correcta y me parece que no nos podemos dormir en los laureles. Acá no se logró nada ni hay nada para festejar. Lo único que hay son mejores números, pero hay que mantener los cuidados, seguirse cuidando y obviamente yo soy de los que creo que el país tiene que seguir avanzando, desarrollándose y haciendo cosas y la gente tiene que salir a trabajar y hacer sus cosas con los cuidados debidos. Ale. Bien, me parece que de alguna manera se puede sintetizar lo que nos contó la viróloga recién en como los dos grandes perfiles a los cuales nos hemos acostumbrado en este año y pico de pandemia planetaria, ¿no? Es decir, por un lado, algunas pequeñas certezas y por otro lado, inmensa dosis, ya que de vacunas hablamos, aún de incertidumbre, ¿no? Y así la vamos llevando constantemente, porque avanzamos en una dirección y esa dirección nos provoca y nos genera nuevas preguntas. Por ejemplo, algunas certezas que viene bien recordar, lo dijo la viróloga, lo ha dicho acá en mi programa, en todos lados, el virólogo Mirazo también. Hay una cosa que hay que sacarse con peine fino. Las variantes son una compañera de viaje. Es decir, conforme pase el tiempo, vamos a tener nuevas variantes y conforme pase el tiempo, esas variantes se van a desparramar por todo el planeta. Cuidado. En realidad esto que luce como una novedad, en realidad es lo que nos ocurre año a año con la gripe, ¿verdad? Hablando de las vacunas. Todos los años nos vacunamos con la gripe y todos los años la vacuna es distinta porque de alguna manera se nutre de nuevas variantes que están llegando a una región, más en otra. Así que desde ese punto de vista hay que sacárselo con peine fino. El COVID vino para quedarse. ¿De qué se trata? De poder convivir con él con cierta normalidad sin que mande a miles y a millones a los hospitales y a los cementerios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en ese contexto ahora me parece que hay dos grandes desafíos. Primero, no evitar el ingreso de la variante, porque me parece que cualquiera que sabe entender están dando como un hecho de que tarde o temprano va a llegar, ¿no es cierto? Y va a ser, seguramente, la fecha de ingreso va a estar marcada por el regreso de las miles de personas que en los últimos días, esta semana, la que estamos viviendo, la primera de vacaciones, y la que viene, están saliendo del país, ejerciendo su derecho, por otra parte, lo quiero decir porque si no, no hubieran podido salir. Acá hay un asunto que me parece que conviene recordar. Es cierto que están viajando mucho menos que si lo comparamos con 2 años atrás, por obvias razones. El nivel de vuelos, el número de vuelos es mucho menor en toda la Tierra. De todas maneras, son inmensamente superior, ha crecido exponencialmente el número de personas que están viajando, todos seguramente conocemos a alguien, o que ya volvió, o que está volviendo, o que está viajando, o que está armando la valija. ¿De acuerdo? Ese es un asunto sobre el cual me parece que seguramente va a ser casi una inevitable puerta de entrada de esta variante. Para lo cual está el otro escenario, el comportamiento de cada uno de nosotros y la vacunación, que viene a buen ritmo. Pero ¿qué pasa? Uruguay está muy marcado por la vacunación con Sinovac. El propio vocero de Sinovac, ¿recuerdan el lío que armó hace 2 o 3 días? Cuando dijo que la resistencia que a la cepa delta, a la variante delta genera Sinovac es 3 veces menor. Upa, a cualquiera se le paran los pelos, aún los que tenemos pocos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece bien después la otra mirada, un poquito más calma, un poquito más serena, incluso la del propio secretario de Estado, que anunció que necesitamos datos más concretos, porque la inmensa mayoría de la población en Uruguay nos hemos vacunado con Sinovac. Entonces, eso es un asunto que tenemos que tenerlo muy claro. ¿Vamos a necesitar otra dosis? ¿Será de la propia Sinovac? ¿Necesitaremos una vacuna para sumar, digamos? De todas maneras, también hay datos con relación a otros países donde la Delta ha ingresado fuerte y si bien no ha impedido del todo la Sinovac que esta ingrese, sí ha frenado el número de internaciones y de muertes que luce por lo menos como un consuelo que no es menor. Pero ese es un asunto que tenemos que, me parece, estudiar. Y sobre el asunto de las personas que han ido al CTI, incluso las que han muerto, se explica también en buena medida por lo que acabamos de decir.
porque los más grandes, los más veteranos, los mayores, felizmente en Uruguay, se vacunaron con una vacuna más efectiva, la Pfizer. Por lo tanto, es razonable que esas personas están mejor cubiertas y por lo tanto no hayan tenido que enfrentarse a que su vida corra peligro o incluso a ir al CTI. Lo cierto es que tenemos que estar muy atentos, mantener la guardia alta en cuanto a los cuidados individuales, el distanciamiento, la higiene y, en la medida de lo posible, bajar la movilidad. Doctor. Yo, hasta ahora, en 3, 4, 5 días que se ha hablado de forma muy intensa sobre la variable esta, delta y demás, yo no he escuchado nada concreto. Nada concreto, ninguna explicación concreta o una idea real de cuál es la gravedad que tiene, el índice de contagio real que tiene, de mortalidad que tiene. Lo que he visto por ahí simplemente es que, lógicamente, es más efectiva en los contagios y en la mortandad de esto cuando los países no están vacunados, por ejemplo, el caso de Rusia, que hablamos con un 10% y demás. Después lo demás es todo muy difuso la cosa. No hay que tampoco alarmarse, sino que hay que estar preparados. Uruguay, por suerte, tiene un 50% de la población vacunada y eso ha mostrado la efectividad que tenemos, como decía Juan Ramón, y discrepo con la doctora cuando dice que ha mejorado un poco, de si de 5.000 casos a 1.000 diarios es un poco, o si de 33.000 personas que eran activos ante este virus, tenemos 19.000, la verdad que la interpretación de un poco me parece un poco. Pero en fin, ese es otro tema. Ahora bien, de hecho, estaba leyendo un informe ya de la mañana que las autoridades sanitarias de Estados Unidos, en la cual la variable Delta tiene un 26% de los contagios que están allí en ese país, aconsejan en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de los que están con la segunda dosis y los 15 días ya inmunizados, no es necesario utilizar el tapaboca. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda lo contrario, por lo cual estamos ante un cruce de opiniones que en realidad no dejan ninguna conclusión al día de hoy. ¿Hay que estar precavido? Hay que estar precavido. Estoy de acuerdo con Alejandro. Tenemos la Delta y mañana va a venir la Gamma y pasado va a venir otra más. Te quedan 20 letras todavía. Por eso mismo. Entonces, tampoco hay que alarmarse demasiado, sino que simplemente mantener la política que estamos utilizando en el país. Creo sí que el gobierno cometió un error, y es bueno recalcarlo, esto, por lo menos en mi punto de vista, porque cuando hace las cosas bien las recalcan y cuando hace el mal también, en permitir que se viaje al exterior. Porque yo puedo entender de que se permita la apertura de determinadas actividades por un tema económico, la situación como están y demás. Está bien y es necesario. Ahora, creo que no es necesario que algunos uruguayos, que son los menos, ¿no? Porque no son los más, son los menos, tengan necesidad de viajar en forma recreativa al exterior con el riesgo que puede implicar traer la variante para acá. Lo que pasa es que el sector que se está apoyando ahí es del turismo, que está muy castigado también. Pero lamentablemente en la situación que estamos hoy en día a nivel mundial, siempre algún sector se va a ver más perjudicado. Y en este caso, quizás como señal... Pero me parece que no era el momento. Yo coincido con Pablo en esto que acaba de decir, porque además, ayer nuevamente, incluso en la propia rendición de cuentas, aparece que la inmunidad rebaño, como se ha dado en llamar, recién estaría en primavera. Para la primavera nos faltan 3 meses, porque recién comenzamos el invierno. Y es el invierno, además. Quiere decir que esa inmunidad rebaño, que sería algo así como nuestro manto protector, sería en septiembre, no sería en julio. Claro. En junio, bueno, donde alguna gente ya se ha ido en junio. Entonces, sí, ya ahora estamos en julio, pero hubo gente que ya viajó en junio. Ya se fue la semana pasada, exactamente. Y lo otro que iba a decir es que no estoy tan de acuerdo con que se sea liberal en términos de dejar librado a las personas el control, el autocontrol sobre que cuando regresan al país tienen que hacer la cuarentena. Yo creo que, repito, seguir el hilo epidemiológico debería ser no solamente controlar a la persona que podría ser portadora y a su entorno, sino además controlar que la cuarentena se verifica, se hace. Porque eso lo hicimos en el año 2020 y funcionó. No me extraña, Selva, que el Estado controle a la gente. Termino con esto. No solamente funcionó, sino que yo creo que puse acá mismo también el ejemplo de un matrimonio suizo que salió a dar una caminata en un balneario y llamaron a la policía y lo fueron a buscar porque no podían salir porque tenían que estar dentro de la cuarentena. Recién habían ingresado al país y lo único que hacían era, en un balneario que estaba vacío, circular. Ellos se mostraron muy sorprendidos y yo dije, bienvenido al Uruguay que les hace esto, que los obliga a ir y decir, no, señores, ustedes todavía
estar en cuarentena. Y recuerdo además un hotel donde una argentina en Punta del Este, creo que fue, fue rechazada por 4 hoteles porque una vez que se alojó, la mujer no le importó nada, dijo, no, yo salgo porque en Argentina hago lo que quiero. Casos, Entonces, me pareció excelente lo que hicieron los 4 hoteles. ¿Qué eran esos? Eran medidas de control necesarias que nos permitieron pasar un primer año de pandemia casi sin sobresaltos. Pero a mí me parece que lo bueno sería volver a esa metodología. Me gustaría agregar solo en el marco informativo y un poco auspiciado por lo que señalaba recién Pablo, ¿no? Acerca de que no está escuchando cosas nuevas. Bueno, justamente responde al paradigma anterior, es que todavía se está muy al golpe del balde. Y con relación a lo que vos decís de Estados Unidos, me parece que se puede explicar por lo que la Agencia Europea acaba de informar. Las vacunas, la Agencia Europea de Salud ha dicho que la Pfizer, la Moderna, AstraZeneca y Johnson &Johnson, esas sí son eficientes para frenar la variante Delta. En Estados Unidos, lo acabo de leer, no. En Estados Unidos no se ha vacunado la gente con Sinovac, que es la que tenemos nosotros. Y sobre eso hay una gran duda. La primera y principal, repito, es la que ha dicho el propio vocero de Sinovac, que la capacidad de defenderse de la Delta baja en un 30%, o sea, en un 66%. Baja 3 veces. Entonces me parece que es algo que todavía estamos... También necesariamente llenos de otra cosa, Ale, también dijo otra cosa. Dijo que ese resultado, que es un resultado preocupante a nivel de laboratorio, todavía no está testeado en el comportamiento con humanos. Entonces, en la vida real, digamos. Y además otra cosa. Se apuró en hablar. Se apuró en hablar. Y ojo con la AstraZeneca. Con la AstraZeneca también tiene un efecto, porque no todas las variantes Delta son iguales. Ahora hay una subespecie que es la Delta Plus, que llegó a Gran Bretaña. La Delta Plus, donde se probó que la AstraZeneca tiene 30% menos de eficacia que el resto de las vacunas. Bueno, pero en todo caso esto abona la idea de que hay aún mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Y otra cosa que hay que sacarle de la cabeza a la gente tiene la ilusión de que va a venir nos van a dar una tercera dosis y que después de la tercera dosis vamos a quedar plenamente inmunizados. Con aquello del viejo refrán de que lo que abunda no daña. Bueno, no está probado en ningún lado que eso sea así y hay un solo país en el mundo, que es República Dominicana, que lo va a hacer y a título experimental, pero no está aprobado por ningún lado y por algo se demora. Hace 4 meses que venimos hablando de la eventual tercera dosis y la tercera dosis no se está dando. Bien. Cerramos por aquí porque este tema va a seguir, obviamente va a haber más noticias para este boletín, seguro. Antes de pasar a nuestro próximo tema, les quiero decir